Real sacerdote hay en el cielo. Aleluya, oh aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás de velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que el redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario. En el cielo Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario. en el cielo. Provee así para mí en el santuario. En el trono aquel de la gracia eterna estaremos reunidos. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario. En el cielo. Provee así para mí en el santuario. En el santuario. En el santuario. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en
las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, tanto hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Mas si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria, tanto hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. La iglesia cristiana necesitaba crecer, expandirse y dar el mensaje de Jesús. A los discípulos se les había prometido capacitarlos para testificar, con el único propósito de predicar el Evangelio. Y es lo que conocemos como el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, la iglesia fue bendecida con la dirección del Espíritu Santo para compartir el mensaje de Jesús. Y había un solo problemita el día del Pentecostés. Todos los que estaban ahí eran judíos. Pero como Dios no hace acepción de personas, los gentiles también tuvieron su día del Pentecostés. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es tan importante el relato que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, que se repite 2 veces en Hechos 10 y después Lucas lo vuelve a repetir en el capítulo 11. Y es una lección, hermanos y hermanas, para todos los que dicen: yo no sé hacer obra misionera, yo no puedo hacer obra misionera, yo no sé dar estudios bíblicos. Bueno, el propósito de este sermón es recordarnos que Dios es como un gran jugador de ajedrez y que mueve las piezas
de acuerdo al propósito que Él tiene. ¿Y cuál es el propósito de Dios? La salvación del ser humano. Y en el relato del capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos dos hombres de razas diferentes, un militar romano y un apóstol de Jesús. Uno que está buscando recibir, conocer más de Dios, y el otro que tiene el conocimiento, pero que por su naturaleza judía no puede compartirlo con los demás. Los dos están orando, los dos reciben visión, los dos reciben respuesta, y Pedro es la respuesta de la oración de Cornelio, y Cornelio es la respuesta para la oración de Pedro. Así que, hermano, pronto vamos a tener nuestra última conferencia en un par de semanas. Y tal vez tú te preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero escucha bien el sermón, porque Dios mueve las piezas de tal manera que Dios trabaja en la vida de Cornelio porque él necesita recibir el evangelio, y Dios trabaja en la vida de Pedro porque Pedro necesita compartir el evangelio. Así que para darnos cuenta de cómo Dios trabaja, nos damos cuenta, queridos hermanos, que el negocio de Dios es la salvación de las almas. Ese es el negocio. Y Él va a unir personas, va a acercarnos a personas, o nos vamos a acercar a personas, no para que las conozcamos, sino para que les compartamos el evangelio de Jesús. Y eso es lo que ocurre. Dios hizo una cita divina, y para mí lo interesante de las muchas lecciones que hay en este capítulo 10 es que es más fácil preparar a una persona que reciba que preparar a una persona para que comparta. Y eso no es noticia. La mayoría de los que estamos aquí nos cuesta trabajo compartir el evangelio, ignorando o ignorantes que Dios tiene muchos allá afuera orando para que alguien se acerque a ellos. Entonces, ¿cuál es la lección número 1, hermanos? Lo primero que hay que entender de este sermón es que Dios trabaja activamente uniendo dos personas para que esas dos personas, uno comparta y el otro ¿qué? Uno comparte y el otro recibe. Así que no te sorprendas si últimamente Dios te ha mandado a alguien cerca de ti. No es coincidencia, es para que tú le compartas el evangelio de Cristo Jesús. Así que, ¿qué hay que empezar a hacer antes de una campaña de evangelismo? Orar. Orar para que Dios me use para hacer la respuesta a otra persona. Vamos a hablar de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Bueno, Cornelio es un centurión romano. ¿Qué es un centurión? Alguien que tiene 100 soldados a su cargo. Está apostado en Cesarea y dice la Biblia que él tiene a su familia. Algunos autores dicen que ya estaba bastante grande y por ser buen hombre, como dice la Biblia, le permitieron que estuviera su familia allí en el puesto donde él tenía a la compañía. ¿Cómo se llamaba su compañía? La Italiana. ¿Para qué estaba ahí Cornelio? Para que hubiera paz, para que no hubiera revoltosos. ¿Qué se hacía con los revoltosos? Pues los romanos los trataban muy bien, los metían a la cárcel o a veces los crucificaban. Parece que era bien conocido en la comunidad cristiana porque se da el nombre de él, Cornelio. Servía bajo Herodes Agripa, y Jope, la otra ciudad donde estaba Pedro, estaba a 34 millas de distancia. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es muy importante. Yo me he preguntado siempre, ¿cómo se comunicó Pedro con este hermano romano? Los romanos yo creo que sabían las mínimas palabras para atacar a los revoltosos. ¿Y qué es la mínima palabra? Un golpe. Con el golpe todos se entienden. ¿Cómo se comunicó el italiano? ¿Cómo parló el italiani? ¿Cómo parló este hombre? Y Pedro, pues Pedro, ya voy a llegar a Pedro. Me encanta entrar en esos detalles.
este hombre pareciera que en la Biblia todos los centuriones, la mayoría de centuriones que se presentan, son de buena estima, son buenos hombres. Y este hombre, pues se dice que era un hombre, un buen padre, un buen esposo, y las características que se dan de él: temeroso de Dios, piadoso, daba limosnas, oraba siempre y ayunaba. Entonces la pregunta es, ¿él era un prosélito pleno o era un prosélito de la puerta? Y aquí te voy a dar la explicación. Un prosélito pleno era ese hombre que había aceptado todo lo que los judíos pedían. Ritos, ordenanzas, circuncisión, lo aceptaban. Es muy posible que este hombre era un prosélito de la puerta. ¿Qué es un prosélito de la puerta? Uno que no acepta lo que los judíos piden, pero acepta la religión hebrea. Así que Cornelio es un hombre, un soldado romano, y los soldados romanos tienen fama a través de la historia. Su propósito era controlar a los revoltosos, pero este hombre se dice, era temeroso de Dios, era piadoso, hacía muchas limosnas, oraba siempre y ayunaba. ¿Buen candidato, hermanos? ¿Es un buen candidato para compartir el evangelio? Excelente, excelente candidato. Lo que a mí me sorprende es que este hombre está buscando más de Dios. ¿Y qué hace Dios? Le da más. Sabía del monoteísmo hebreo, sabía que las ofrendas son importantes, oraba mucho, tenía el concepto de ayudar, y Dios dijo, este es un buen candidato. Le faltaban dos cositas simples: conocer a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Pero un hombre que llamó la atención del cielo. Este hombre estaba buscando la verdad de Dios completa. Y te imaginas tú como judío pensando que Dios se comunica con una visión a un gentil, alguien que no es del pueblo, a un rey pagano como Nabucodonosor, a un gentil que no es parte de la comunidad, pero Dios le habla a este hombre. Quiero decirte, hermano, hermana, que Dios le habla a quien Él quiere. Amén. Dios no podemos limitarlo o encuadrarlo y decir Dios es nuestro y los demás no tienen opción de que Dios les escuche. Dios no le pertenece a ningún grupo, no es de ningún país y no le pertenece a ningún grupo religioso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Este hombre, igual que Nabucodonosor, imagínate, Nabucodonosor recibió una de las visiones más importantes que hay en la Biblia, el capítulo 2. Y este hombre está ansioso. Yo digo, ¿qué estaba pidiendo Cornelio? ¿Qué estaba orando? ¿Cómo estaba su vida? Y dice Dios, ahí te va. ¿Y a quién le manda? A un ángel. Por eso el juego del ajedrez divino, hermanos, es tan interesante que si a lo mejor tú chocas tu carrito en el supermercado y la otra persona en lugar de enojarse te sonríe, no crees, yo no creo en las coincidencias, yo creo en la providencia. ¿No crees que Dios quiere unirte a ti para que compartas el evangelio con alguien más? ¿Tú crees que nada más Dios se comunica con sus hijos? No, aquí estamos viendo que este hombre no tenía toda la verdad. Dios le habló porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y cuando se trata de traer salvación, Él va a hacer lo más importante: conseguir a alguien que le hable de Jesús. Así que, hermanos, si tú crees que Dios le pertenece a la iglesia adventista, pues no. Dios es más que eso. Y Él comparte su voluntad con el que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Él es soberano y Dios rompió la barrera. Y entonces el ángel viene, un ángel se presenta a este gentil que no tiene privilegios dentro del pueblo judío. ¿Y qué lección para Pedro y para nosotros? Dios no hace acepción de personas.
¿Cómo reacciona Cornelio frente a la visita del ángel? Primero le dice, Señor. Y en el versículo 30 dice que era un varón con ropa resplandeciente. Me llama mucho la atención que Cornelio no se arrodilla frente al ángel. Pero cuando llega Pedro, ¿qué sucede? Se arrodilla. Este capítulo es extremadamente jugoso para disecarlo en los próximos 30 minutos. Lo más hermoso del capítulo es el sermón de Pedro, un sermón cristocéntrico, ya llego allá. Así que este ángel no solo trae dos cosas, trae reconocimiento y trae instrucciones. Lean conmigo capítulo 10, abre tu Biblia, que a eso venimos, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5 y versículo 6. Dice Hechos capítulo 10, versículo 4 al 6, dice así, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido ¿para qué, hermanos? Para memoria delante de Dios. Hago un paréntesis, este daba sus ofrendas, el cielo lo reconocía. Los que no dan ofrenda, ¿qué puede suceder? Conteste usted. Verso 5. La instrucción. Envía pues ahora a Jope hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. ¿Y qué dice el versículo 6? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Recuerda, hermanos, y este es el punto del sermón. Tú puedes ser, yo puedo ser la respuesta a la oración de alguien que está buscando conocer de Jesús. Tú y yo podemos ser la respuesta para alguien que está buscando a Jesús. Y el cielo reconoce a este hombre, reconoce que sus oraciones y sus limosnas, Dios las tiene como una memoria, como un recuerdo. Y entonces, en el ajedrez divino, este ángel le dice, esto tienes que hacer. Busca, trae a Pedro, a este hombre, o este hombre, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Hermano, una de las lecciones que yo encuentro aquí es que cuando buscamos con sinceridad la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la respuesta. Si buscas con sinceridad la voluntad de Dios, Dios nos dará su respuesta. Y el cielo reconoce las limosnas, el cielo reconoce que le hace falta algo y el cielo le trae la verdad de Jesús en el Evangelio. Así que, hermano, donde quiera hay un ser humano que busque a Dios como Cornelio lo estaba buscando, el cielo va a dar respuesta. Un paréntesis grande. ¿Tú crees que para hacer obra misionera necesitas ir a tocar puertas, salir con folletos, entregar centinelas? Que todo eso es tan bueno, pero pocos lo hacemos. Pero aquí te quiero desafiar. Si empezamos a orar, Dios nos va a demostrar, Dios nos va a mostrar, Dios nos va a guiar hacia aquella persona que está buscando conocer de Jesús. Pero si ni siquiera oramos, pues menos vamos a salir a repartir, menos vamos a salir a tocar, menos vamos a contactar. ¿Dónde empieza todo, hermanos? ¿Dónde empieza todo en el juego de Dios? En la oración. Ahora, si Dios lo hizo en el pasado, ten la seguridad que lo hará en el presente. ¿Qué preguntas tenía Cornelio? ¿Qué debo de hacer? ¿Me debo de circuncidar? ¿Tengo que unirme a los judíos? ¿Tengo que dejar de comer ciertas cosas? Necesito más luz del cielo, pedía él. Y Dios le mandó luz del cielo. Este hombre no tenía todos los detalles. Estaba en oscuridad, mucha oscuridad espiritual todavía. Pero escuchó las órdenes del ángel, no dudó. Dice el relato, llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto. ¿Y qué dice la palabra? Que les contó y los mandó ¿a dónde? A Jope. Así Dios preparó a Cornelio.
Resuman conmigo, hermanos, entonces. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando y buscando más luz. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un ángel con una visión y le dio indicaciones claras lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Cornelio? Obedeció y mandó a sus 3 mensajeros a la ciudad de Jope. ¿Claro ese asunto? Cornelio es lo fácil de aquí. Vamos ahora con Pedro. Pedro es quien será la respuesta a Cornelio. Pero Pedro es judío. Él no quiere relacionarse con los gentiles. Él cree que la salvación es para los judíos. Lean conmigo el versículo 9, por favor, del capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, ¿cuánto queda Jope de Cesarea? 34 millas. ¿En cuánto llegamos caminando 34 millas? Yo para caminar 2 millas me tomo 1 hora. Pero estos hombres salieron caminando de Cesarea, ¿a dónde? A Jope. Por coincidencia, si tú quieres llamarlo así, dice la palabra de Dios, aunque no hay coincidencias para el cristiano, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, o sea, ya venían estos hombres. ¿Qué hace Pedro? Sube a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Evidentemente, como buen judío, si toca a un gentil, tiene que lavarse las manos. No pueden estar debajo del mismo techo. Si no cruzas palabra con ellos, mejor. Este hombre, estoy hablando de Pedro, le da hambre, quiere comer y Dios le da una respuesta. Utiliza otra visión. Y esa visión que muchos usan de manera errónea, como diciendo que podemos comer de todo porque ya Dios lo limpió. Capítulo 10 del libro de Hechos no tiene nada que ver con alimentos. Ya lo voy a señalar en un momento más. Pero este hombre tiene hambre, le da una visión que se la repite 3 veces y en la visión viene un lienzo. Ve un lienzo y en el lienzo hay una sábana. Hay toda clase de animales limpios e inmundos. Se le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro, como buen judío, dice, yo soy vegano. Yo nunca he tocado nada inmundo. Sería en la mente de él, ¿qué prueba? ¿Es una prueba para mí o es una lección para él y para nosotros? Nunca he comido cosa inmunda. Así que, hermano, cuando alguien te diga, mira, Dios en Hechos 10 ya limpió todos los animales, puede comer usted lo que sea, pues está equivocado esa persona. Porque en el versículo 15 y en el versículo 28 Dios habla que lo que le quiere enseñar a Pedro es que él no debe llamar a nadie inmundo si Dios ya lo limpió. Ahora, si tú quieres usar esos pasajes para comer lo que quieres comer, ya ese es problema tuyo. Ese no tiene que ver el negocio de la comida, tiene que ver con salvación para los gentiles. El Señor trata de enseñarle a Pedro que el plan de la salvación es divino. Pobre Pedro se queda perplejo. ¿Qué significa esa visión? Y todavía no sale del shock cuando ya le dicen, Pedro, te están buscando. Yo creo que estos 3 hombres volaron, caminaron muy rápido, corrieron, yo no sé. Pero ya estaban ahí. Pedro no podía moverse tanto así, hermanos, que el versículo 19 y 20, el Espíritu Santo tuvo que influenciar y decir, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja, hermanos? Ahora, si tú estás orando para ser la respuesta a la oración de alguien, Dios te va a poner en contacto con esa persona. Amén. Si no estás orando, pues no te va a poner. La oración es muy importante en la salvación de las almas porque dice la Escritura, los obreros
son, no, pocos. Hay que orar, hay que empezar a orar. Pedro dice, estos son gentiles. Yo no me puedo relacionar con ellos, pero Dios le tuvo que mandar la visión 3 veces. No digas inmundo a algo que yo ya limpié. No llames inmundo a alguien que yo ya limpié. 3 veces. Verso 21 al 23 dice que descendió convencido y le dijo, bueno, yo soy al que buscan. ¿Cuál es la causa que me han hecho por la que habéis venido? Y entonces le dan el testimonio. Imagínate nada más. Los tuvo que invitar a la casa del curtidor donde estaba Pedro. Tuvo que pasar la noche en la misma casa con ellos. Tuvo que dar explicación a los demás hermanos. ¿Por qué te juntas con ellos? Bueno, porque Dios me enseñó. ¿Qué le enseñó Dios? Que no hay que llamar inmundo a nadie. Me imagino que esas 34 millas que él caminó iba pensando, ¿qué estoy haciendo? Ahora, por si acaso, él se lleva unos testigos, se lleva otros judíos también. El Espíritu Santo tuvo que venirle a dar una indicación. Yo no sé si Pedro durmió esa noche diciendo, no solamente estoy muy inmundo, sino dormir con inmundos. Pero Dios tiene más sorpresas para Pedro. Cuando llegan a la casa de Cornelio, verso 24 y verso 27, dice que Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 27, cuando Pedro llegó, vio una gran reunión de personas. Alabo el nombre de Dios por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que trabaja. Y si tú y yo queremos ser la respuesta a la oración de alguien, hay que orar. No digas, y lo he repetido centenares de veces aquí, no importa, para el cielo no importa que seas pastor, que seas anciano, que seas fundador de esta iglesia, que hayas dado todo lo que has dado a la obra del Señor. Lo importante es la salvación de las almas. Él dice, ¿por qué me has hecho venir aquí? Y le cuenta la visión. Y entonces Pedro dice, tanta gente aquí en la casa esperando el mensaje de Jesús. Tú me enviaste aquí, Señor, para que otros conozcan de ti. Si quieres leer en la tarde el sermón de Pedro, versículo 34 al 43, es un sermón poderoso, es cristocéntrico. Pedro predicó de Cristo, de su vida, de sus milagros, de su entrega, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión, de su obra en el cielo como representante y defensor de los hombres. Tengo algunas claves del sermón. Dios no hace acepción de personas. Jesús es Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en Judea y Galilea. Ustedes escucharon la predicación de Juan el Bautista. Ustedes saben que Jesús fue ungido y hacía bienes sanando a los oprimidos. Nosotros somos testigos de que lo rechazaron y de su muerte. Somos testigos de su resurrección. Nos mandó que prediquésemos el mensaje al pueblo, que seamos testigos. Todo eso está testificado por los profetas, y si creen en él van a recibir el perdón de los pecados. Qué tremenda lección. Encontré un libro muy bueno. Si tan solo siguiéramos los sermones del libro de los Hechos, que son cristocéntricos, más personas entregarían su vida a Jesús. Cristo debe ser la base de nuestra predicación. Si tú lees esos versículos, es puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo. Hay que enaltecer a Cristo, hay que levantar a Cristo. La gente necesita escuchar de Cristo Jesús. ¿Y qué necesitaba Cornelio? ¿Qué necesitaba, hermanos? Ayúdenme. A Jesús. ¿Y qué le presenta a Pedro? A Jesús. Si tú vas a hacer respuesta de la oración de alguien,
No llegues a hablarle de la bestia, no llegues a hablarle del Apocalipsis, que es importante y necesario. La gente hoy necesita conocer la obra de Jesús a favor de él. Y si quieres no poder dormir esta noche, aquí te va lo más interesante del sermón. Pedro está predicando. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo llega allí. Es el Pentecostés para los gentiles. Empiezan a hablar en lenguas, empieza una fiesta, y los testigos que venían con Pedro, dice la Biblia, los de la circuncisión, ¿cómo quedaron? Se les bajó la quijada. El Espíritu Santo en la vida de los gentiles también. Y entonces Pedro dice: ¿dónde está el agua para que los bauticemos? Aquí los paradigmas humanos quedan destrozados. Estos hombres tenían la verdad, pero no completa. Cuando conocen la verdad completa, ¿qué viene, hermanos, sobre ellos? El Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice: bueno, si ya recibieron el Espíritu Santo, ya tienen la verdad de Jesús, ¿qué les falta? Bautizarse. Yo sé que a veces queremos nosotros hacer las cosas mejores que Dios. Y aquí, para mí y para ti, es que Dios tiene muchas maneras de alcanzar al ser humano, y a pesar de nuestros errores y equivocaciones, Dios está en control. Pobre Pedro. Llamamos a Pablo el predicador a los gentiles, pero quien tuvo la oportunidad de testificar, lo puedes leer del verso 44 al 48, y lo voy a leer. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros unos días. Hermanos, no le compliquemos la vida a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestro mundo hay muchos que están cerca del reino de los cielos. ¿No lo crees tú así? En este oscuro mundo del pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, y estoy citando el libro Hechos de los Apóstoles. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarían la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Constreñidos por el amor de Cristo, constreñirán a otros a ir a Él. Dios jugando su ajedrez. Y ya nos hizo jaque mate a varios de nosotros. Dios tiene el control. ¿Y cuál es la aplicación de este sermón para cada uno de nosotros? La aplicación es muy fácil, hermanos. Solamente tenemos que hacer una decisión de decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo. Debemos decirle: úsame como parte de tu ajedrez de salvación. Úsame para que yo sea la respuesta a la oración de alguien que te está buscando. ¿Será muy difícil eso, hermano? ¿Será muy difícil eso? Señor, úsame para yo ser la respuesta a la oración de alguien que te está buscando. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a poner en contacto con esa persona. Rosita, otra vez, otro amén, ¿verdad? Dios te va a poner en contacto de esa persona, y lo que tienes que hacer tú es decirle: Jesús viene, Jesús murió por ti, Jesús resucitó, viene otra vez, la gente necesita de Jesús. Señor, quiero hacer la parte que necesito hacer. Y yo leo en este capítulo que es más fácil preparar
a alguien que reciba que enviar a alguien que ya conoce. En otras palabras, es más difícil para nosotros que Dios nos use a aquellos que están esperando que nosotros vayamos a Él. Me encanta este relato, me fascina el libro de los Hechos, porque es Dios en acción, es la iglesia en acción, es el Espíritu Santo de Dios y Jesús dirigiendo a su iglesia. Y entonces la pregunta para mí y para ti es, ¿queremos parecernos a la iglesia primitiva? Necesitamos dejarnos usar por Dios y por su Espíritu Santo. ¿Será mucho pedirnos de parte del cielo que oremos para ser instrumentos en sus manos? No tienes que llevar un centinela, no tienes que ir a tocar puertas, no tienes que enseñar absolutamente nada, sino solamente ¿qué? Orar. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a conducir hacia esa persona que está buscando de Jesús. Yo lo creo. Encuentros con extraños no es coincidencia. Dios mueve sus piezas para salvación. Te pregunto, hermano, ¿oraremos para que alguien encuentre o nos encuentre para que podamos compartirle a Jesús? ¿Oraremos? Ten la seguridad que hay alguien que está orando por dirección al cielo. No te sorprendas quién va a ser. No te sorprendas. Porque dice la palabra, si yo ya lo limpié, no llames inmundo a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio. Puede ser que tú veas a ese hombre, a esa mujer sin pocas posibilidades, pero no llames inmundo a lo que alguien ya Dios lo llamó limpio. No te sorprendas. La persona que menos pienses es la que Dios te va a poner para que compartas el Evangelio. Hay muchos orando. ¿Cuál será tu respuesta y cuál será mi respuesta? ¿Cuál será? Aquí estoy, Señor. Ponernos de rodillas porque sí, la persona que iba a venir a la conferencia lo cancelaron. Me han pedido que yo tome los temas. Con mucho gusto lo hago, es un privilegio. Pero yo necesito el apoyo de ustedes para que oremos y traigamos a personas para que escuchen de Jesús. Necesito que oremos más como iglesia para que seamos útiles en la obra y para que seamos la respuesta de la oración de alguien. Mis hermanos, yo me emociono con el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que se mueve, se dirige por el Espíritu de Dios. ¿Historia feliz? Muy feliz. Yo me quedo con muchas preguntas de esta historia. ¿Cuántos días se quedó Pedro? ¿Cómo hablaban ahí entre italiano y... Esa es mi pregunta. Ahora, ahí está el don de lenguas y en el libro de Hechos capítulo 2 el don de lenguas fue utilizado ¿para qué? Para comunicar el Evangelio. Así que ellos se entendieron. No se trata de nosotros, se trata que ahí Dios fue glorificado. Y eso es lo que nos interesa, hermano. Dios fue glorificado, este hombre recibió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sus amigos íntimos, el soldado devoto, los que le servían y su familia se bautizaron. ¿Cuántos se bautizaron? Yo no sé cuántos. Pero fue tan poderoso el sermón, tan poderosa la manifestación de Dios, tan poderoso la presencia de Dios que le dijeron los gentiles a su hermano Pedro. ¿Qué le dijeron? Quédate con nosotros.
Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él puede enviar visiones y decirle a la gente por medio de mensajes angelicales, por medio de visiones especiales, lo que nosotros tenemos como privilegio y bendición, compartir el Evangelio. Mi súplica, mi única súplica en esta mañana, hermanos, es que oremos para que Dios nos utilice en su ajedrez de salvación y que podamos, por su gracia, ser la respuesta a alguien que está buscando la salvación en Cristo Jesús. Dios nos dé su gracia, Dios nos dé su bendición. ¿Recibieron ustedes en el boletín la temática de la semana de evangelismo? También recibieron el papelito otra vez de por las personas que vamos a orar. Y con este sermón, Dios, el Espíritu Santo, termine la obra que necesita ser terminada en nuestra vida. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oremos juntos, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro, tú eres el que toca corazones, tú eres el que diriges, y lo que suplicamos como iglesia en esta mañana, Señor, es que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos anime, nos sostenga y nos use, Señor. Tan fácil como orar. Orar para ser usados por ti. Orar para encontrarnos a alguien que te está buscando. Orar para presentar a Cristo Jesús. Orar, Señor. Ese es mi pedido para tu iglesia en esta mañana. Que oremos específicamente para ser eslabones de salvación hacia otras personas. No podemos hacer más que eso, Señor, porque el Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo, pero tú nos llamas para ser parte de la obra de salvación, orando, acercándonos a aquellos que están buscándote. Y sabemos, Señor, que así como la historia de Pedro y Cornelio tiene un final feliz, esperamos también, Señor, que haya muchos finales felices en la historia de nuestra iglesia cercana a estas conferencias, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu gracia. Queremos que nos uses, Señor, y queremos llevar a Jesús a aquellos que lo están buscando. Danos tu gracia, despídenos con tu bendición y como siempre, Señor, que la honra y la gloria sean para Cristo Jesús. En su nombre pedimos estas bendiciones. Amén.